Movido por el odio, un guerrero cometió un único acto de misericordia que lo condenaría a proteger a la familia que juró destruir, forzándolo a construir un hogar sobre las cenizas de dos mundos en guerra. Si las historias sobre el poder de la humanidad que florece en los lugares más inesperados resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El rancho en el corazón del desierto de Chihuahua ya no era un hogar, sino una crepitante pira funeraria. Las llamas danzaban con una furia anaranjada contra el cielo nocturno, consumiendo madera, recuerdos y cualquier esperanza que aún quedaba. En medio del caos de crujidos y el rugido del fuego, Elena, una joven viuda, sostenía a su hijo Mateo contra su pecho. El olor a humo y pino quemado era sofocante, y el calor era tan intenso que parecía derretir la propia realidad. Ella cerró los ojos, murmurando una última plegaria, resignada al final que el destino había trazado para ellos. El abrazo a su hijo ya no era para protegerlo, sino para que partieran juntos, un último acto de amor en un mundo que solo les había ofrecido violencia y pérdida. La estructura del granero se derrumbó a su lado, enviando una lluvia de brasas que sellaba cualquier camino de escape. Fue entonces cuando la realidad se partió. Una silueta oscura e imponente rompió la cortina de fuego, moviéndose con una agilidad que desafiaba el infierno a su alrededor. No era un vecino, un vaquero o un soldado mexicano viniendo en su auxilio. La figura que se materializó ante Elena, con la piel marcada por el hollín y el brillo mortal en sus ojos negros, era la personificación de sus peores pesadillas, un guerrero apache. Para Elena, él era la barbarie, el espectro de la muerte que acechaba las noches de la frontera, el mismo pueblo que había aprendido a odiar y a temer. Sin embargo, en un instante que se extendió por una eternidad, las manos que ella esperaba que trajeran la muerte, en lugar de eso, la levantaron, junto con su hijo, y la llevaron lejos de las llamas, de vuelta al aire gélido y a la improbable promesa de un nuevo amanecer. El hombre que los salvó respondía al nombre de Nakai. Era un guerrero chiricahua, de unos 30 años, un hombre cuya propia piel era un mapa de dolor y supervivencia. Cicatrices antiguas, marcas de batallas contra hombres y bestias, se entrelazaban con las heridas más recientes, grabadas no en la carne, sino en el alma. Años antes, había sido el ejército mexicano el que se había llevado a su familia, transformando su mundo en cenizas de una forma que el fuego del rancho apenas reflejaba. Su esposa y su hijo pequeño, arrebatados en un ataque brutal que extinguió la luz de su vida, dejando atrás solo el vacío helado del odio. Desde aquel día, la venganza se convirtió en su único propósito, el combustible que lo movía por las sierras implacables, un espectro atormentado por un pasado que se negaba a morir. Él ya no vivía, solo perduraba, esperando la oportunidad de infligir a sus enemigos el mismo dolor que lo consumía. Esa sed de represalia lo había aislado de todo y de todos, convirtiéndolo en un fantasma entre los vivos. La confianza era un idioma extranjero que había olvidado cómo hablar, y cualquier forma de conexión humana era vista como una debilidad, una puerta abierta a más sufrimiento. Por eso, su acto en el rancho en llamas era un enigma profundo y perturbador, principalmente para sí mismo. Había actuado por un impulso que no comprendía, una chispa de humanidad que creía haber sido apagada para siempre. Al mirar a la mujer y al niño que ahora estaban bajo su renuente custodia, Nakai no veía solo enemigos, sino un reflejo insoportable de todo lo que había perdido. La confusión y el desprecio por su propia debilidad guerreaban dentro de él, haciendo el silencio del desierto aún más ensordecedor.
La historia de ellos se desarrollaba alrededor de 1885 en el apogeo de las guerras Apache, un período en el que el propio aire de las sierras de Chihuahua parecía impregnado de pólvora y desconfianza. Esta era una tierra de fronteras volátiles, no solo entre naciones, sino entre modos de vida, donde la cultura de los colonos mexicanos y las tradiciones ancestrales de los pueblos apaches colisionaban con una violencia implacable y diaria. El odio era la herencia pasada de padre a hijo en ambos lados del conflicto. Cada pozo de agua, cada sendero en el cañón, cada sombra proyectada por las rocas al atardecer, era un punto potencial de emboscada y muerte. La supervivencia aquí no dependía solo de la fuerza o la astucia, sino de alianzas frágiles que podían deshacerse por la menor sospecha, donde la traición era moneda corriente y la misericordia una debilidad que pocos podían permitirse. Este territorio era un reflejo perfecto de la dureza de la vida que imponía a sus habitantes. La belleza árida del desierto, con sus cactus gigantes alzándose como centinelas silenciosos, y sus horizontes infinitos, pintados en tonos de ocre y rojo, escondía una naturaleza despiadada. El sol castigaba durante el día y el frío cortante de la noche era un enemigo constante. La tierra, aunque hermosa, ofrecía pocos refugios y ponía a prueba la resiliencia de todos los que se atrevían a cruzarla. Para Nakai, Elena y el pequeño Mateo, el desierto no era solo un telón de fondo para su huida, sino un personaje central en su lucha por la vida. Un juez imparcial que exigía respeto, conocimiento y una fuerza que tendrían que encontrar dentro de sí mismos para poder vislumbrar un nuevo mañana. El coraje de Nakai en este momento es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de esta y otras increíbles jornadas de superación, aprovecha para suscribirte al canal. El humo del rancho apenas se había disipado en el horizonte, y la noticia del ataque ya viajaba rápidamente, distorsionada por el miedo y el odio. Para el ejército mexicano, la narrativa era simple y brutal. Un guerrero apache salvaje había atacado un rancho, incendiado la propiedad y secuestrado a una viuda y su hijo. El liderazgo de la persecución recayó sobre los hombros del capitán Morales, un hombre cuya reputación de crueldad era tan vasta como el desierto que patrullaba. A sus ojos, Nakai no era un salvador, sino la personificación de la barbarie que había jurado erradicar. Elena, a su vez, dejaba de ser una víctima para convertirse en una cómplice en potencia. Se habría entregado, habría traicionado a su propio pueblo. En la lógica maniquea de la guerra, su supervivencia la hacía sospechosa, y su captura, tan necesaria como la del propio apache que se la había llevado. Del otro lado de la sierra, entre los pocos remanentes de otras bandas apaches que aún resistían, la noticia del acto de Nakai fue recibida con desprecio y desconfianza. Para guerreros que lo habían perdido todo a manos de los mexicanos, la idea de que uno de los suyos arriesgara la vida para salvar a una mujer y un niño enemigos era más que una locura, era una traición. Nakai, que ya era un fantasma viviendo al margen, ahora se convertía en un paria total. Había roto el sagrado juramento de venganza que unía a los sobrevivientes, cambiando el deber hacia su pueblo por un impulso incomprensible. Ya no podía esperar refugio o ayuda de sus hermanos de sangre. Al elegir salvar a Elena y Mateo, los sentenció a una existencia en tierra de nadie, transformándolos en objetivos de ambos lados del conflicto, una pequeña e improbable tribu de 3 contra el mundo entero. Mientras los guiaba por los senderos secretos que solo él conocía, Nakai libraba una guerra mucho más violenta dentro de sí mismo. Cada paso dado lejos del peligro era un paso hacia un abismo de confusión.
Proteger a esas dos vidas era un acto que desafiaba la lógica de su existencia. Miraba a Elena, los rasgos de su rostro, y veía el reflejo del pueblo que le enseñó a odiar. El suave sonido de su voz, hablando en español para calmar a su hijo, era como el eco de los gritos que atormentaban sus noches. Miraba al pequeño Mateo, la inocencia en sus ojos, y veía el fantasma de su propio hijo, un recuerdo tan doloroso que amenazaba compartirlo por la mitad. El odio que había sido su fiel compañero por tanto tiempo ahora se retorcía dentro de él, luchando contra el instinto protector que lo forzaba a mantenerlos a salvo. Esta nueva responsabilidad era una carga más pesada que cualquier arma que hubiera llevado. La venganza era un camino recto, pavimentado con la claridad de la ira. Proteger a Elena y Mateo era un laberinto de emociones contradictorias. Cada gesto de cuidado, encontrar agua en una tierra seca, cazar para que tuvieran que comer, elegir un lugar seguro para descansar, era una traición a su pasado y al hombre en que se había convertido. Él, que se había contentado con ser un espectro de represalia, ahora era forzado a ser un guardián. La fragilidad de ellos lo obligaba a estar presente, a pensar, a sentir. Eran las personas que representaban el mundo que destruyó el suyo, y ahora, paradójicamente, la supervivencia de ellas se había convertido en su única y torturante misión. Para Elena, los primeros días de la huida fueron una pesadilla en vigilia, movida por el miedo primordial que le habían enseñado desde la cuna. Caminaba detrás de la figura silenciosa e imponente de Nakai, viéndolo no como un hombre, sino como la encarnación del peligro. Cada sonido de la naturaleza, cada sombra alargada por el sol poniente, parecía un presagio de su muerte inminente. Ella esperaba la crueldad, el golpe final que probaría que todas las historias terribles que había oído eran ciertas. Sin embargo, la violencia que esperaba nunca llegó. En cambio, lentamente, a través del velo de su terror, comenzó a observar. Vio la pericia con la que encontraba agua goteando de una roca, la manera en que sus manos, que podían quitar una vida, trabajaban hábilmente para montar una trampa y asegurar que tuvieran comida. Vio que su vigilancia constante no era para controlarlos, sino para protegerlos de las amenazas que ella ni siquiera podía percibir. Poco a poco, la imagen del monstruo comenzó a desvanecerse, revelando algo mucho más complejo y doloroso. En momentos de quietud, alrededor de una fogata discreta, Elena observaba el rostro de Nakai. Veía más allá de la fachada endurecida del guerrero y reconocía una tristeza profunda y antigua en sus ojos, una soledad que hacía eco a la suya. Ella, que había perdido a su esposo en la misma espiral de violencia que asolaba aquella tierra, comenzó a entender que el dolor era un lenguaje universal. El luto que llevaba en su corazón lo veía reflejado en el semblante de su captor y salvador. Aquel hombre no era solo un apache, era, como ella, un sobreviviente marcado por la pérdida. Esa percepción fue la primera semilla de empatía, una conexión frágil y silenciosa que brotaba en el suelo más improbable. El verdadero puente entre estos dos mundos fracturados, sin embargo, era el pequeño Mateo. Con la pureza de sus 7 años, estaba libre del peso de los prejuicios que definían la realidad de los adultos. Para él, Nakai no era la personificación de un pueblo enemigo, era el hombre que lo había arrancado del fuego, una figura de fuerza y sabiduría silenciosa. Observaba al guerrero con una curiosidad intrépida, sus ojos infantiles registrando no la amenaza, sino la competencia. Veía la manera en que Nakai leía los rastros en el suelo, cómo su cuerpo se movía en armonía con el paisaje salvaje y cómo su mirada atenta parecía ver a través de las montañas.
Donde Elena veía un captor peligroso, Mateo veía un protector fascinante, un gigante gentil cuyas manos sabían cómo encender una fogata y cuyo silencio traía una extraña sensación de seguridad en medio del caos de la huida. Esta aceptación incondicional de Mateo se convirtió en el catalizador que comenzó a romper las barreras más profundas. Para Elena, ver a su hijo seguir a Nakai con los ojos, sin una pizca de miedo, era un espejo que la forzaba a confrontar sus propios prejuicios arraigados. La confianza de Mateo validaba la humanidad que ella comenzaba a ver en el guerrero. Para Nakai, la presencia del niño era aún más transformadora. Él, que se había blindado contra cualquier conexión, era incapaz de resistir la inocencia desarmada de un niño. La mirada de Mateo no contenía el odio o el miedo que él esperaba del mundo. Contenía solo admiración. Esto comenzó a erosionar la muralla de hielo alrededor de su corazón, permitiendo que las primeras y más tímidas grietas de luz penetraran en la oscuridad de su luto. El momento que solidificó este cambio ocurrió una mañana fría, cuando la necesidad de comida se volvió apremiante. Nakai se movía con la concentración de un depredador, sus ojos fijos en el suelo, leyendo la historia dejada por las patas de un pequeño ciervo. Mateo lo seguía a una distancia respetuosa, imitando sus pasos silenciosos con una seriedad infantil. Durante días, Nakai había ignorado la sombra curiosa del niño. Pero aquella mañana, al ver al chico tropezar con una piedra y casi caer, la frustración que esperaba sentir no llegó. En su lugar, vio un destello de su propio hijo, del mismo afán de aprender, de la misma torpeza juvenil. Deteniéndose abruptamente, se dio la vuelta y con un gesto contenido, llamó a Mateo para que se acercara. Elena observó desde lejos, con el corazón apretado de ansiedad y una frágil esperanza, mientras el guerrero se arrodillaba y señalaba una huella casi invisible en el polvo. Al principio, la lección se llevó a cabo en silencio, a través de gestos y miradas. Nakai usó sus dedos para delinear la forma de la huella, para indicar la dirección que seguía el animal. Partió una rama para mostrar cómo el ciervo había pasado por allí, y usó el peso de su mano para simular la profundidad de la marca en la tierra. Entonces, en voz baja y ronca, susurró una palabra en chiricahua, señalando el rastro. Cuando Mateo, absorbiendo cada detalle, señaló correctamente la siguiente huella más adelante, los ojos de Nakai se encontraron con los del niño. Por un instante fugaz, la máscara de dureza del guerrero se rompió, y un brillo de aprobación, casi una sonrisa, suavizó su rostro. Fue la primera chispa de verdadera conexión en años, un momento en el que no era un vengador, sino un maestro, y Mateo no era un enemigo, sino un alumno. La confianza recién descubierta sería puesta a prueba pocos días después, de una forma aún más profunda. Durante la travesía de un paso rocoso y traicionero, una piedra suelta hizo que Nakai perdiera el equilibrio, y su pierna fue rasgada por una afilada arista de granito. La herida era profunda, sangrando profusamente y amenazando con infectarse en el hostil ambiente del desierto. Fiel a su naturaleza, Nakai intentó cuidar la herida solo, con una expresión de dolor estoico, planeando usar solo polvo y presión para detener la sangre. Elena observó, y en ese momento se libró la batalla final entre su miedo residual y su creciente empatía. Vio su oportunidad de devolver el don de la vida que él les había dado. Superando el temblor en sus manos, rasgó una tira limpia de su enagua y se acercó a él, sosteniendo un puñado de hojas que había reconocido como curativas, un conocimiento popular transmitido por su abuela. Nakai se tensó con su acercamiento, su cuerpo se puso rígido en una postura defensiva, desconfiado de cualquier gesto que no fuera de hostilidad. Esperaba que ella lo viera como débil, quizás incluso que se aprovechara de su vulnerabilidad. Sin embargo,
Lo que vio en los ojos de Helena no fue triunfo ni miedo, sino una compasión decidida. Con una delicadeza que no había sentido en años, ella se arrodilló y, sin pedir permiso, comenzó a limpiar la herida con la poca agua que tenían. Su tacto era firme y cuidadoso, un gesto de pura humanidad que trascendía las barreras de sus lenguas y de sus pueblos. Para Nakai, aquella compasión proveniente de una enemiga era más impactante que cualquier golpe. Permaneció inmóvil, permitiendo que ella lo ayudara, sintiendo cómo otra muralla se desmoronaba dentro de su pecho. La frágil paz que habían construido fue abruptamente destrozada semanas más tarde. Mientras se refugiaban en un pequeño oasis escondido en el fondo de un cañón, una figura emergió de las rocas con la misma fluidez silenciosa que Nakai. Era otro guerrero apache, cuyo rostro era un mapa de furia y desdén. El terror inicial de Helena fue rápidamente reemplazado por la percepción de que la amenaza no era para ella, sino para el hombre que la protegía. Nakai se levantó lentamente, su cuerpo interponiéndose entre el recién llegado y su pequeña familia. Reconoció al guerrero. Era Itzae, un antiguo compañero de los días en que la venganza era la única oración en sus labios. Los ojos de Itzae, duros como obsidiana, recorrieron la escena, fijándose en Helena y Mateo, con un asco evidente. Él no veía un acto de misericordia, veía la más profunda de las traiciones. La acusación llegó en la lengua chiricahua, áspera y cortante, como el viento del desierto. Itzae cuestionó el honor de Nakai, su cordura, su lealtad a la sangre de su pueblo. Gesticuló hacia la mujer y el niño, llamándolos semillas de la serpiente que había destruido a sus familias, y no comprendía cómo Nakai, que había perdido más que todos, podía ahora protegerlos. Le ofreció a Nakai una elección, un camino de regreso a su antigua vida, que abandonara a los dos mexicanos y se uniera a él y a otros guerreros para continuar la lucha, para reavivar el fuego de la venganza. La propuesta quedó flotando en el aire, cargada de peso. Era la voz del pasado de Nakai, llamándolo de vuelta a la oscuridad familiar del odio, forzándolo a confrontar el cambio que había ocurrido dentro de él. El silencio que siguió fue roto por la voz de Nakai, más grave y firme de lo que Helena jamás había oído. Hablando en su propia lengua, sus palabras no eran de disculpa, sino de una convicción forjada en el fuego del sufrimiento y del redescubrimiento. Le dijo a Itzae que el camino de la venganza era un río que desembocaba en un mar de cenizas, un camino que ambos ya habían recorrido hasta el final, solo para encontrar el vacío. Miró a Helena y Mateo, no como enemigos, sino como dos almas perdidas, igual que él. Y entonces pronunció la frase que selló su destino, una declaración que redefinió su identidad y su mundo. Ellos no son el enemigo, ahora son mi gente. Para Itzae, aquello fue la blasfemia final, la confirmación de que el guerrero que había conocido estaba muerto, reemplazado por un guardián de fantasmas. La respuesta de Itzae no fue con más palabras, sino con la furia de un hombre traicionado. Se lanzó sobre Nakai, y los dos guerreros chocaron en un combate brutal y veloz. Era una danza mortal de músculos y cuchillas, una colisión entre dos hombres que un día lucharon lado a lado, y ahora se enfrentaban como adversarios, pero algo en Nakai había cambiado. Ya no luchaba con el fuego ciego del odio, sino con la fuerza controlada de un protector. Sus movimientos eran defensivos, precisos, destinados no a destruir, sino a someter. La lucha terminó tan rápido como comenzó, con Nakai desarmando a Itzae y poniéndolo de rodillas. No dio el golpe final. En su lugar, solo miró a su antiguo hermano, y en esa mirada había más tristeza que victoria. Itzae se fue, derrotado, dejando atrás sombría promesa. Nakai estaba ahora marcado.
un enemigo para los mexicanos y un traidor para los apaches. Mientras la pequeña familia de Nakai solidificaba sus lazos en aislamiento, las fuerzas del mundo exterior continuaban acercándose, impulsadas por la voluntad de hierro de un hombre. El capitán Morales no era solo un soldado cumpliendo órdenes, era un cazador movido por un dolor que reflejaba el de Nakai. Años antes, su propia hacienda había sido reducida a cenizas en un ataque apache y había perdido a su esposa y a sus 2 hijas por la brutalidad de la frontera. Pero, donde el dolor había vaciado a Nakai, en Morales se había transformado en un veneno, un odio obsesivo que lo consumía por completo. Él era el reflejo sombrío de lo que Nakai podría haberse convertido. Un hombre cuya pérdida no lo llevó a un eventual redescubrimiento de la compasión, sino que lo transformó en un monstruo obsesionado por el exterminio, incapaz de ver ninguna humanidad en aquellos a quienes cazaba. La persecución de Morales era implacable y metódica. Leía el desierto con una habilidad que rivalizaba con la de sus enemigos, encontrando señales que sus hombres pasaban por alto. Días después del enfrentamiento entre Nakai e Itzae, la patrulla de Morales encontró el lugar. Analizó las huellas, las señales de la lucha, la partida apresurada de un solo apache y la continuación del rastro de los otros 3. Sus soldados vieron la confusión de una pelea interna, pero Morales, en su paranoia, interpretó la escena como prueba de una conspiración más profunda. Para él, Nakai se estaba reuniendo con otros guerreros, planeando una emboscada, y la mujer mexicana era sin duda el señuelo o una traidora activa en el plan. Con la determinación renovada por su propia narrativa distorsionada, incitó a sus hombres a avanzar, el cerco cerrándose cada vez más sobre los fugitivos. Ajenos a la proximidad del cazador, el trío se adentraba en su propio ritmo de supervivencia, que ahora se asemejaba al de una verdadera familia. Las barreras de la desconfianza se habían transformado en puentes de interdependencia. Elena ya no era una seguidora pasiva. Su resiliencia había florecido y usaba su conocimiento para purificar agua y racionar alimentos con una eficiencia que impresionaba a Nakai. Él, por su parte, les había confiado fragmentos de su alma. Por la noche, alrededor de fogatas minúsculas y sin humo, le contaba a Mateo historias antiguas del pueblo chiricahua, sobre Usen, el creador, y los Gaán, los espíritus que danzaban en las montañas. Eran lecciones de respeto y armonía con la tierra, un conocimiento ancestral compartido que llenaba el silencio con un sentido de propósito y pertenencia. Pequeños gestos, como el de Nakai tallando un pájaro de madera para el niño, decían más que cualquier diálogo. Pero la paz en el desierto es un bien efímero. La aguda sensibilidad de Nakai, su conexión con la tierra, comenzó a enviarle señales de alerta. Sentía una disonancia en la armonía del ambiente, una presencia extraña que no pertenecía a aquel lugar. Un día, al explorar una cumbre, encontró lo que temía: el rastro de caballos herrados, demasiado frescos para ser ignorados, y el brillo casi imperceptible de metal reflejando el sol a kilómetros de distancia. Eran los soldados. La cacería que sabía inevitable ahora estaba sobre ellos. La urgencia regresó con toda su fuerza, y el ambiente de aprendizaje y tranquilidad fue reemplazado por la tensión afilada de la fuga. La mirada que intercambió con Elena al regresar al campamento fue suficiente. No fueron necesarias palabras para que ella entendiera que la sombra de la muerte de la que habían escapado los había encontrado de nuevo. Los días que siguieron fueron una mancha de agotamiento y adrenalina. La huida desesperada los forzó a abandonar los senderos más seguros en favor de atajos traicioneros a través de las montañas más áridas, donde el agua era escasa y el refugio inexistente. La carga del liderazgo
pesaba sobre Nakai de forma abrumadora. Cada decisión, qué camino seguir, cuándo parar para un breve descanso, qué rastro falso dejar atrás, era una apuesta con sus vidas. Usaba cada gramo de su conocimiento ancestral, moviéndolos bajo el manto de la oscuridad y escondiéndolos durante el calor del día, leyendo el viento y las estrellas para mantenerse un paso por delante de la patrulla de Morales. Elena y Mateo lo seguían sin cuestionar. Su resistencia silenciosa y su confianza inquebrantable se convirtieron en la única fuente de fuerza para el guerrero exhausto, un recordatorio constante de lo que luchaba por proteger. La persecución llegó a un punto crítico una tarde polvorienta, cuando se vieron forzados a esconderse en una estrecha grieta entre dos rocas macizas. Desde su escondite oyeron el sonido que habían estado temiendo, el trote de caballos, el tintineo de metal, las voces rudas de los soldados mexicanos. La patrulla de Morales pasó a escasos metros de distancia, tan cerca que Elena podía ver la crueldad grabada en el rostro del capitán mientras gritaba órdenes. Apretó a Mateo contra sí, cubriendo su boca y rezando para que su corazón acelerado no los delatara. Nakai permaneció inmóvil como la propia roca que lo albergaba, su cuerpo un resorte de violencia contenida, listo para atacar si eran descubiertos. El escuadrón pasó, y el silencio que dejaron atrás era más aterrador que el ruido. Habían escapado por muy poco, pero ahora sabían que ya no había a dónde correr. Tendrían que encontrar un lugar para el enfrentamiento final. Con el agotamiento corroyendo sus cuerpos y los soldados pisándoles los talones, Nakai tomó la única decisión que le quedaba. Seguir corriendo era un suicidio lento. Necesitaba elegir el terreno para la batalla que se avecinaba. Con gestos urgentes y un mapa dibujado en la arena, le comunicó su plan a Elena. Los llevaría a un desfiladero estrecho, un laberinto de rocas que neutralizaría la ventaja de los caballos y le daría la cobertura necesaria para luchar. Era una apuesta desesperada, un plan que podría tanto salvarlos como acorralarlos para siempre. Elena miró el rostro determinado de Nakai, y luego a su hijo, y en sus ojos ya no había vacilación. El miedo todavía estaba allí. Un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba acompañado por una determinación feroz. Ya no eran solo fugitivos, eran una familia preparándose para defender su existencia. Con un propósito sombrío, cambiaron de rumbo, caminando hacia la confrontación. Entraron en el desfiladero al anochecer, con las paredes de piedra alzándose a su alrededor como los huesos de un leviatán antiguo. El aire era enrarecido y cada paso resonaba contra las rocas, amplificando la sensación de que estaban entrando en una tumba. Nakai los condujo por pasajes sinuosos hasta llegar a un callejón sin salida, un claro rodeado por acantilados empinados e infranqueables por tres lados. Era el lugar perfecto para una defensa o una masacre. Fue entonces cuando las sombras en la entrada del desfiladero se movieron y la figura del capitán Morales y sus hombres apareció, bloqueando la única salida. La expresión en el rostro de Morales era de triunfo depredador. Había anticipado el movimiento, transformando la fortaleza de Nakai en una trampa. El sonido metálico de los rifles, siendo amartillados, resonó por el cañón. Un punto final para la larga huida. Estaban acorralados. El aire en el desfiladero se volvió enrarecido, pesado con la inevitabilidad de la muerte. El capitán Morales caminó lentamente al frente de sus hombres, saboreando el momento, el cazador ante su presa acorralada. «No hay a dónde ir, Apache», dijo, su voz resonando en las paredes de piedra. Pero antes de que pudiera dar la orden de disparar, un movimiento en la cima del desfiladero llamó la atención de todos. Siluetas recortadas contra el cielo del atardecer se materializaron en los bordes del cañón. No eran soldados, eran guerreros apaches, con Itzae entre ellos.
observando la escena desde abajo como buitres. Por un instante, una chispa de esperanza surgió en Helena, pero fue inmediatamente extinguida por la expresión en el rostro de Nakai. Él sabía que Itzae no había venido a salvarlo. Había venido a presenciar la muerte de sus enemigos, y para los guerreros en lo alto, la mujer y el niño mexicanos eran solo parte de la masacre que estaba por venir. Morales sonrió, un gesto cruel que no alcanzó sus ojos. La presencia de los otros apaches hacía la situación aún más interesante para él. Mirando directamente a Nakai, hizo su oferta, su voz alta y clara, para que todos, arriba y abajo, pudieran oír. Entrega a la mujer y al niño salvaje. Ellos son la razón por la que tu gente te desprecia. Déjanos encargarnos de ellos, y tal vez te dejemos vivir lo suficiente para ser cazado por tus propios hermanos. La propuesta era un veneno, diseñada para quebrar el espíritu de Nakai, para forzarlo a regresar al tribalismo y al odio que habían definido en su mundo. Todas las miradas se fijaron en Nakai. El mundo entero pareció contener la respiración, esperando la respuesta que definiría en quién se había convertido en las cenizas de su antigua vida. Nakai no le respondió a Morales. Su respuesta fue para Helena y para el universo. Lentamente se dio la vuelta, dando la espalda a las armas que le apuntaban, y miró a la mujer y al niño que había rescatado de las llamas. En su mirada no había miedo, solo una paz profunda, una aceptación. Se arrodilló por un instante frente a Mateo, poniendo una mano en el hombro del chico, un gesto final de un padre a un hijo. Luego se levantó y se posicionó firmemente frente a los dos, abriendo los brazos ligeramente, transformando su propio cuerpo en un escudo humano. Era un acto de sacrificio absoluto, la renuncia final al fantasma de la venganza, que lo había atormentado por tanto tiempo. Ya no estaba luchando contra un enemigo, estaba defendiendo lo único en el mundo que le quedaba para amar. En aquel silencio ensordecedor, eligió el honor en lugar de la supervivencia. Su acción silenció el desfiladero. Morales quedó momentáneamente perplejo, su cruel oferta rebatida por un acto de lealtad que su mente consumida por el odio no podía procesar. Helena, detrás de Nakai, ahogó un sollozo comprendiendo la profundidad de aquel sacrificio, un amor forjado en la más dura de las tierras. En lo alto, Itzae observaba, y por primera vez la furia en su rostro dio paso a una expresión de asombro y renuente admiración. No estaba viendo a un traidor protegiendo al enemigo, estaba presenciando a un guerrero chiricahua en su forma más pura, haciendo una última y honorable defensa por su nadle, su familia. El sacrificio de Nakai, su disposición a morir por ellos, era un acto que hablaba directamente al código de guerrero que Itzae tanto apreciaba. En ese instante, Nakai ya no era un paria, sino un hermano, y su causa, por incomprensible que fuera, se había vuelto justa. La furia regresó al rostro de Morales, levantó su pistola, el martillo amartillándose con un clic mortal, listo para ejecutar personalmente al apache que lo había desafiado. ¡Fuego!, comenzó a gritar, pero la palabra murió en su garganta, tragada por un grito de guerra agudo y penetrante que descendió desde la cima del desfiladero. Antes de que los soldados pudieran reaccionar, una lluvia de flechas cayó sobre ellos. La intención de Itzae no era una batalla campal, sino la creación de una distracción letal. El ataque sembró el caos instantáneo. Los caballos relincharon y se encabritaron, derribando a sus jinetes. Los hombres gritaban y buscaban refugio, disparando desordenadamente hacia las siluetas en los acantilados.
La trampa perfectamente montada por Morales se deshizo en un torbellino de pánico y pólvora, su autoridad evaporándose bajo el ataque sorpresa de los guerreros de Itzae, que habían venido a matar soldados y terminaron por honrar a uno de los suyos. Nakai no perdió un segundo. El acto de Itzae fue un regalo, la única oportunidad que tendrían. Tomando la mano de Helena, que a su vez sostenía a Mateo firmemente, los jaló hacia la oscuridad de una estrecha grieta en la pared del cañón, un pasaje que había notado, pero que era demasiado peligroso para considerar antes. Bajo el manto de la confusión, se escabulleron dentro de la roca, el sonido de la batalla disminuyendo detrás de ellos. Antes de desaparecer por completo, Nakai miró una última vez hacia la cima del desfiladero, un gesto silencioso de gratitud hacia el guerrero que lo había condenado y al final lo había salvado. Se sumergieron en las entrañas de la montaña, dejando atrás el rugido de furia impotente de Morales, cuya venganza se le había escapado de entre los dedos en el último instante. La guerra allá afuera continuaría, pero para ellos se había abierto un camino diferente. El paso por la montaña fue una prueba de oscuridad y fe. Se movieron durante horas en un silencio casi absoluto. El único sonido era el de sus respiraciones jadeantes y el roce de sus cuerpos contra la piedra fría. Estaban exhaustos, heridos y emocionalmente agotados, pero con cada paso que daban lejos del desfiladero, sentían que el peso de la persecución se disipaba. Cuando finalmente emergieron al otro lado, la luz del sol los bañó como una bendición. Ante ellos se extendía un paisaje nuevo y desconocido, una tierra que no estaba marcada por sus huellas ni atormentada por el recuerdo de sus cazadores. No solo estaban al otro lado de una montaña, estaban al otro lado de una vida, renacidos en el silencio de un mundo que parecía ofrecer, por primera vez, la promesa de paz. Caminaron durante muchos días, ya no huyendo, sino buscando. Con el conocimiento de Nakai sobre la tierra y la resiliencia incansable de Helena, buscaron un lugar que pudiera ser más que un escondite, un lugar que pudiera ser un hogar. Y entonces lo encontraron. Escondido entre picos de montañas que lo protegían de ojos curiosos, había un pequeño valle fértil, un milagro de verde y azul, en medio de la inmensidad ocre del desierto. Un manantial de agua límpida corría por él, nutriendo árboles y pastizales. Era un santuario, un lugar a donde el eco de la guerra no alcanzaba, y donde las semillas del odio no encontrarían suelo para brotar. Al contemplar la belleza intacta de aquel lugar, los tres sobrevivientes sintieron, por primera vez en mucho tiempo, la inconfundible sensación de haber llegado finalmente a casa. Meses después, la vida había echado raíces profundas en aquel valle escondido. Una pequeña casa de adobe, construida con las manos de los tres, se alzaba cerca del arroyo. Un jardín florecía bajo el cuidado de Helena, y el olor a maíz cocido se mezclaba con el aroma a pino de las montañas. La cultura de dos mundos en guerra encontró su paz allí. Nakai le enseñaba a Mateo cómo leer las estrellas y a agradecer a la tierra por sus dones, mientras Helena le enseñaba al guerrero silencioso los nombres de las plantas en español y cantaba canciones de su infancia para arrullar el sueño del niño. Ya no se definían por sus pasados, por el dolor o por las pérdidas, sino por la rutina de cuidado y respeto mutuo. La tribu de tres había encontrado su territorio, un pequeño punto en el mapa, donde la humanidad demostró ser más fuerte que cualquier frontera. La historia de Nakai nos enseña que la resiliencia no se trata de no caer, sino de la fuerza que encontramos para levantarnos, y que la familia se puede encontrar en los lugares más inesperados. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para más viajes como este y comparte este video para que la lección de Nakai, Helena y Mateo llegue a más personas.
Será un honor saber desde dónde nos ves, así que deja tu ciudad en los comentarios. Leemos y apreciamos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su compañía y hasta el próximo viaje.